Bien, chicos, entonces la tercera ley de Newton, créanme que ustedes ya algo saben. ¿Por qué? Porque la hemos visto de forma, eh, digamos, implícita, ¿ya? Es decir, ha estado siempre con nosotros cuando hicimos los diagramas de cuerpos libres. Vamos a ver cómo funciona. Miren, primero, sin leer lo que está ahí escrito, lo que puse yo con palabras, quería preguntarles qué opinan o cómo podríamos analizar desde el punto de vista físico la imagen que usted ve ahí abajo. Se supone que la persona va en movimiento, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir de ahí? De ese caballero que está ahí jugando a ser un superhéroe con la silla de esas con rueditas de computador. ¿Se supone que se está moviendo, teacher, Se o supone que se está está quieto? moviendo todo el rato, ¿sí? ¿Correcto? ¿A la misma velocidad que la silla o no? Ya, muy bien. Es una buena idea. Primero, establecer que esa persona se está moviendo a la misma velocidad con la silla. Tal vez podríamos decir que forman un sistema, por decirlo de alguna manera. Que están como unidos. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir ahí? El hombre está ejerciendo una presión o una fuerza sobre la silla. Perfecto. Tenemos una fuerza, ¿cierto? Sobre la silla. Esa fuerza que tenemos sobre la silla. ¿Cuál fuerza sería? La presión, dice usted, ¿cierto? ¿Cómo se llama cómo De se la llamaría rueda. la presión ¿Sí? en este caso? Peso. El peso, No. ya. Muy bien. ¿Y el movimiento de esta persona hacia dónde es? ¿En qué dirección se mueve el sistema? Pensemos el sistema silla más persona. ¿Hacia dónde cree que se mueve? Derecho. Hacia la derecha, ¿cierto? Hacia, si lo miramos, si miramos la pantalla, hacia la derecha. Va avanzando, se supone, para allá. Entonces por ahí nos falta algo, pues se fijan, porque ya está bien, está el peso, correcto, Ali. Pero fíjense que el movimiento se está generando en el plano horizontal, no en el plano vertical. Porque el peso, ¿cierto? Que tira hacia abajo está en el plano vertical, ¿no es cierto? Va hacia abajo. El peso. Pero este movimiento va para allá. Entonces, ¿cómo es posible que se haya movido? ¿Cómo salió de su inercia? Apliquemos la ley de Newton. Alguien probablemente lo empujó o hizo Eso. alguna fuerza sobre ese objeto. Podría ser una opción. Alguien lo empujó. Pero no veo O a las nadie en la ruedas foto. que. ¿Ya? O las ruedas se mueven solas. Las ruedas. Sí, podría ser que se movieran solo en el caso de que hubiera un plano inclinado, pero significan acá el piso es planito. Y Un otra persona, impulso. un impulso, Javi, ¿ya? Ajá. ¿Y quién es ese impulso? Pudo haber sido él como con el pie, no sé, porque es como que tiene un pie más abajo. O tal vez alguien lo empujó. Ya, muy bien. Como dice el Ali también, ¿cierto? Puede ser que ella lo haya empujado, pero pensando de que acá en la imagen no hay nadie, pensemos que él está solo. Entonces se empujó con ¿cuál de los dos pies? Javi. ¿Con cuál de los dos pies cree que te empujó? Con el que está abajo dices tú, ¿cierto? El de abajo Sí, sería, con ese creo. ya, el pie derecho. Ya, entonces miren, acá le voy a pedir ayuda al Renato, porque el Renato, como es, ¿cierto? Muy futbolista él, cacha todas estas movidas. Renato, si yo quiero darme un impulso, porque él se supone que estaba en la silla primero, ¿cierto? Y como dicen los Sí, compañeros, se impulsó, ¿cierto? ¿Cómo te impulsas? ¿Cómo ujú. lo haces? ¿Qué hay que hacer para impulsarte? Voy con una velocidad, Porque primero está en reposo, ¿cierto? Este sí, impulso es una fuerza en el fondo, ¿cierto? ¿Y cómo hago la fuerza? ¿Qué tendría que hacer esa persona ahí para hacer esa fuerza? como cargarse para adelante, una cosa así. Ah, ya, tú dices que, bueno, en realidad sí, podría haber inclinación, pero fíjate que la silla se ve bien estable, el piso igual está bien plano. Entonces, como que acá, pensemos en el tema del pie. Esto es lo mismo que cuando tú estás, no sé, por ejemplo, eh, no sé, en un corner, estás mirando el partido, ¿cierto? Y tú eres del equipo que ataca, no, mejor del equipo que defiende. Uno de tus compañeros rechazó el corner y tú Ujú. justo eres el que está más adelante. Entonces la pelota justo salió rechazada y te pasó a ti. ¿Qué haces tú para salir del reposo? Ir a buscarla, po.
Ya, ir a buscarla. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Pues cuéntame, así con todo tu cuerpo. ¿Qué haces? O sea, voy con una velocidad, ¿Y cómo agarras eh, velocidad? bueno, o sea, igual, por ejemplo, para ir con una mejor velocidad, utilizo los brazos igual. Ya, muy bien. Te ayuda a impulsar un poco los brazos. ¿Y Sí. cómo empieza tu movimiento? ¿Cómo sales del reposo? Bueno, o sea, Estás a parado, ver, ¿cierto? sí. ¿Qué Empiezo a haces? correr, pues, ¿Ya? y empiezo a mover los brazos. Ya. Entonces tú corres, ¿cierto? Y cuando corres, Sí. igual que acá, ¿cierto? ¿Hacia dónde haces la Sí. fuerza tú? ¿Hacia dónde haces la fuerza? Piensa tú. Estás ahí en la Hacia cancha el de frente. hacia el frente. ¿Y tu pie hacia dónde hace Ajá. la fuerza? Miren, os lo invito a todos. Si yo voy a correr, hagan el ejercicio, o imagínense ponerse de lado y usted quiere empezar a correr. ¿Qué tiene que hacer su pie? ¿Hacia dónde hace la fuerza el pie? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Para adelante. Piénsalo bien. Si es para adelante, pues se estaría empujando. Pero si yo quiero avanzar, miren, y también en una silla con roditas, miren. ¿Cómo me impulso? Si yo quiero ir, miren, igual que el tipo que está ahí, a la derecha, ¿cómo tengo que impulsarme? ¿Hacia dónde hago la fuerza yo? Igual que cuando Para corro. atrás. Para atrás, pues. Sí, pues no la hago para adelante. Porque yo me impulso con el pie, ¿no? Miren, fíjense en el mono que está ahí. Yo tengo que hacer una fuerza, si quiero avanzar hacia la derecha, para la otra parte. De Fíjense. hecho, era lo mismo yo cuando estaba en una competencia de atletismo y te ponen los tacos van atrás, no van adelante, María Ignacia, ¿cierto? Ahí está hablando. para impulsarte, po, ¿no? Sí, correcto. Imagínense, Es lo muy buen mismo. ejemplo. Cuando, como vimos, ¿cierto? Hace un ratito, hace un par de clases, hace varias clases en realidad, cuando veíamos a Usain Bolt, ¿se acuerdan? Que Usain estaba ahí como expectante, se preparaba, y cuando empezaba a correr, ¡pum! ¿Cierto? Salía el impulsado, ¿cierto? Ahí como con mucha fuerza, pero la fuerza en el fondo la hacen los pies, pero la hacen para atrás y yo salgo para adelante, igual que la persona que está ahí, ¿cierto? ¿Me escuchan, chicos, o no? Como que el computador me está avisando que tengo Sí, señal sí, borrosa. sí. Ah, ya. Entonces, yo hago la fuerza para atrás, pero ¿por qué salgo para adelante entonces? Si estoy haciendo fuerza para atrás, debería salir para atrás. No sé si me entienden la idea. Porque el impulso es para adelante, porque si aprieta la fuerza hacia atrás, eh, no sé cómo decirlo, pero usted hace fuerza hacia atrás, entonces el impulso lo saca para adelante. Porque usted aplicó una fuerza en una dirección donde el roce era muy, o sea, donde había como, no sé cómo decirlo, había como algo que hizo que rebotara la fuerza. Por ejemplo, el piso, usted no, si usted hiciera la suficiente fuerza para impulsarse, podría romper el piso, pero no lo rompe porque el piso tiene la suficiente fuerza para aguantarlo. Entonces, como esa energía rebota Ah, y la impulsa. me gustaron lo último que dijiste sobre todo. Dos cosas dijo el compañero. Ojo, dijo, como que el piso tiene la fuerza suficiente para aguantar, dijo. Y además dijiste que rebota. Ahí, Sí, para que donde, usted se impulse. exacto. Es el tema de la tercera ley de Newton. Si yo hago una fuerza, ¿ya? Generalmente, o bueno, esto dice la ley, siempre hay una fuerza opuesta actuando sobre mi fuerza. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la fuerza opuesta ahí? Lo del suelo. El suelo hace una fuerza. Y de hecho, si usted, por ejemplo, le pega un combo a algo, a una pared, ¿cierto? Tú aplicas la fuerza sobre la pared, ¿cierto? Pero la pared te devuelve, por decirlo de alguna manera, el golpe con la misma fuerza. O sea, hace una fuerza igual, pero en sentido opuesto. Y por lo tanto, el piso también hace una fuerza sobre uno cuando uno se impulsa, como estaba hablando en estos ejemplos. En este ejemplo, ¿cierto? De Renato, que hablábamos un poco de fútbol, en este ejemplo del atletismo que decía la María Ignacia, y también en la imagen. Eso quiere decir que el suelo, acuérdense que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos, ¿cierto? Entonces no quiere decir que el cuerpo que esté vivo es el que haga la fuerza. En realidad, tanto el piso como aquel cuerpo que haga más obviamente la fuerza, hay dos
fuerzas ahí implicadas. Así que, en el fondo, como que uno rebota, por decirlo de alguna manera, como decía el compañero. Así que la fuerza que yo hago sobre el piso es la misma fuerza que hace el piso sobre mí, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Piensen en el Usain Bolt. Entonces él también, cuando sale, la fuerza que él hace sobre el piso es la misma fuerza que hace el piso sobre él. Y esa es la que le permite un poco de salir de ese movimiento. Eso es lo que dice la tercera ley de Newton, que siempre viene de todos de a pares. Viene el siguiente ejemplo. Este va a ser mucho más fácil de entender. Pero teacher, entonces cuando Dígame. uno empuja un auto, el auto no genera la... ¿Es distinto? Es lo mismo. Excelente. Si tú empujas un auto, el auto también te empuja a ti con la misma fuerza, pero en el sentido opuesto. Si tú, ponte a empujar una pared un día, trata de empujar una pared, te vas a dar cuenta que la pared también hace fuerza sobre ti. La misma fuerza que tú le estás aplicando a la pared es la fuerza que la pared hace sobre ti. La misma magnitud, pero en el Mm, sentido opuesto. Miren, fíjense en el ejemplo que está al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Si usted quiere saltar lo más alto que pueda, señorita Nicole Sacre, ¿cómo está? Si Bien, ¿y tú- usted, profe? Bien, Nicole, bien, gracias. Quería preguntarte si tú quieres saltar lo más alto que puedas, así como la persona que está ahí en la imagen. ¿Hacia dónde haces la fuerza? Depende. Tú quieres saltar verticalmente, así como la imagen que está ahí. Tus piernas, ¿cierto? Que van a ser las que van a hacer la fuerza. ¿Hacia dónde hacen la fuerza las piernas? Inicialmente hacia abajo. Inicialmente hacia abajo, efectivamente. Muy bien, Nicole. Hace la fuerza hacia abajo uno. Cuando uno quiere saltar, ¿cierto? Si no me cree, hágalo. Uno, ¿cierto? Hace la fuerza lo más rápido que pueda y lo más intenso que pueda. Y uno logra, bueno, aparte de la fuerza que me devuelve, ¿cierto? El cuerpo, también uno generalmente se ayuda con el cuerpo, flectando las piernas un poco, ¿ya? Pero si se fijan ahí, en el fondo, la fuerza, como decía la Nicole, que uno hace sobre el piso, que es hacia abajo, es la misma fuerza que hace el piso sobre uno. Y por eso, si se fijan, uno al final sale hacia arriba, porque en el fondo como que, puede tomar la palabra de la ley, como que rebotara, por decirlo de alguna manera. Uno como que rebota. Entonces, acá estamos viendo, y lo hemos visto también en muchos ejemplos, la fuerza de peso con la fuerza normal, la fuerza de roce con la fuerza que genera un movimiento. Siempre las fuerzas van de a pares. Entonces, si se fijan ahí, voy a aclarar aquí esto que puse aquí, FHP y FPH, ¿cierto? FHP significa que es la fuerza que el hombre hace sobre el piso, ¿cierto? Y la otra es la fuerza que el piso hace sobre el hombre. Entonces ahí podemos ver con estos dos ejemplos que cuando uno hace una fuerza, siempre van de a pares. Hay otra fuerza igual a esa, pero en el sentido opuesto. Y eso es lo que generan estos impulsos, como decía la compañera anteriormente, ¿cierto? Y de esa manera uno sale un poco del reposo. Así que esa es, ¿cierto?, la tercera ley de Newton, que si lo decimos en un formato un poco más formal, dice que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, que serían, ¿cierto?, el piso con las personas que estamos viendo acá, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Y la gracia es que la fuerza es de la misma magnitud, o sea, vale lo mismo, la misma cantidad de newtons, si quieren verlo así, pero va en el sentido opuesto. Esa es la pero ley. teacher, ¿Sí? Dígame. es que no entiendo entonces por qué uno rebota y no se queda así como, por así decirlo, no se queda como estático si los dos aplican la misma fuerza. Es buena tu pregunta. Es porque es como que la energía que uno aplica, ¿ya? En este caso, si es muy intensa, como que uno rompe la inercia, ¿ya? A pesar de que, como tú dices, el, aparentemente las fuerzas se siguen anulando, pero acuérdate de empujar el auto. El auto no se va a mover hasta que yo aplique una fuerza que sea tan intensa que en un momento dado yo pueda vencer al roce también, ¿cierto? Pero si yo no venzo al roce, aunque yo haga fuerza,
Si yo hago poquita fuerza, el auto también hace poquita fuerza sobre mí. Si yo hago más fuerza, el auto también hace más fuerza sobre mí. Pero llega un momento dado que yo logro vencer esa fuerza. Entonces, cuando se genera el movimiento, es cuando... porque en el fondo aquí estamos hablando de cuando se genera el inicio del movimiento. Entonces, cuando tú logras vencer un poco esa fuerza que se opone a ti, es cuando se genera el movimiento. Entonces, podríamos decir que, de alguna manera, tú venciste tu inercia, y eso es lo que dice un poco también el principio de la tercera ley de Newton, ya que es el principio de acción y reacción. Es como que la fuerza que uno aplica sobre ciertas superficies se dan en el sentido opuesto. Ahora, si tú la vences, como decía el primero ley, la segunda ley, tú sales con movimiento. Pero siempre hay una fuerza opuesta. Eso es lo que te está diciendo la tercera ley. Ah, pero puede ser o no de igual magnitud. O tiene que ser de igual magnitud. Va a ser de igual magnitud, pero si tu fuerza que tú aplicas vence a la otra, tú sales de la inercia. Tú sales o sales de la velocidad constante, ¿cierto? Para ser más rigurosos. ¿Okay? Entonces ahí, en el fondo, si yo trato de saltar y hago poca fuerza, no salto. Me quedo ahí. Pero si hago mucha fuerza, salto. Entonces ahí ya como que vencí al peso, a lo normal. No, mejor dicho, vencí al peso. Y además de eso, esa misma fuerza que yo hice hacia abajo rebotó hacia arriba. Esa es la que me proyectó. Entonces ahí está, es que me pasa que en estos ejemplos que estamos viendo, Ali, estamos viendo más de un principio. Estamos viendo en realidad los tres principios, ¿cachai? Estamos viendo los tres principios todo el rato. Entonces, acuérdate, el primer principio dice que tú te vas a mantener en reposo, ¿cierto? A no ser que haya una fuerza neta sobre ti. Entonces, cuando tú saltas con la fuerza suficiente, tú rompes la inercia. Ese es el principio 1. El principio 2 te dice, ya, ahora que hay fuerza neta y que tú saliste del reposo, tú vas a salir con una cierta aceleración. Y tú sales, ¿cierto? Porque tú aumentas tu velocidad cuando tú saltas. O cuando tú generas movimiento como la persona que va en la silla con ruedas. Y el tercer principio te está diciendo que la fuerza que tú logres aplicar se va a ir en el sentido opuesto. Es como que va a rebotar. Y esa es la fuerza que te genera movimiento finalmente. Porque uno, como te decía ahí en estos ejemplos, vemos que se genera el movimiento en la opuesta. Entonces, mira, si nos devolvemos acá, Ali, en estos dos ejemplos que estamos viendo, si la fuerza que hace el hombre sobre el piso es muy poca, quizás no se va a mover. O sea, hagamos este mismo ejemplo arriba de una caja. Va a tener que hacer mucha más fuerza para que se genere el movimiento. Pero si hace lo suficiente también quizás se va a arrastrar un poquito, pero muy poquito. En cambio acá, como hay muy poca fuerza de roce, producto de que la superficie de contacto es baja y aparte de eso las rueditas facilitan todo eso, en el fondo ahí la fuerza de roce es muy baja y yo la venzo fácilmente. Pero independiente de eso, mi fuerza se va a proyectar, ¿cierto?, en el sentido opuesto. Entonces la misma fuerza que yo hice hacia atrás sale hacia adelante. Ya venciendo a la fuerza de roce y todo eso que dijimos. Y en el salto igual. En el salto, si tú lo haces con la suficiente fuerza, tú vas a vencer al peso, ¿cierto? Y además de eso, esa fuerza que tú hiciste va a salir proyectada hacia arriba, va a salir como proyectada, como rebotando, como decíamos hace un rato. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí, acuérdate que cuando se genera el movimiento, también estaríamos hablando de la primera y la segunda ley. ¿Ya? Así que está bien lo que dices. Gracias, teacher, se pasó. ¿Ya? Entonces miren acá. Acá tenemos un transbordador espacial. ¿Y cómo podríamos aplicar las leyes de Newton para poder entenderlo? A ver, empecemos con la tercera ley, que es la que estamos viendo. Le voy a ir preguntando a alguno que no haya escuchado hoy día, ¿ya? Gonzalo, ¿tú serías capaz de aquí de explicarme esto con la... Hola, aló, ¿me escucha? Sí, te escucho, Gonzalo, con la tercera ley de Newton. Que con los de los propulsores ¿Ya? hace fuerza como para abajo y ese rebota. Correcto. La fuerza que hace el propulsor, ¿cierto? O sea, cuando hablamos del impulso del propulsor, nos estamos refiriendo a toda la energía que genera el motor y que se ve proyectada en forma de escape, ¿cierto? De escape de partículas incandescentes, que son gases que están encendidos, que están liberando energía. Entonces va direccionado hacia abajo. Y cuando llega al piso, ¿qué le pasa a eso? Porque si vaya hacia abajo, cuando el cohete va lanzándose, efectivamente, ¿cierto? El motor hace la fuerza hacia abajo. ¿Y qué diría la tercera ley?
Que se eyecta para arriba. que saldría también para arriba. Entonces es como que esa fuerza que hace el motor y que hacen las partículas que se están incandesciendo ahí, que están quemándose, rebota, por decirlo de alguna manera, sobre algo. Y rebota en este caso sobre el piso, ¿cierto? Que cuando están con fuerza de roce, entonces también ahí es cuando más difícil es romperla, porque aparte de vencer el peso, también hay que vencer la fuerza de roce que está ahí. Y por eso cuesta más al principio moverlo. Pero en el fondo del piso, la fuerza que se hizo con sobre el piso es como cuando uno salta. Se rebota y la fuerza sale en el sentido opuesto, la fuerza que hace, ¿cierto?, el piso sobre el transbordador. ¿Se fijan que va a ser la misma que hizo el transbordador sobre el piso, pero con el sentido opuesto? Entonces, miren, al principio, no sé si alguna vez había visto uno de estos lanzamientos, pero al principio es como que el transbordador tiene encendido lo de abajo, ¿cierto? Vemos el escape y no se mueve. Está ahí nomás y no se mueve. Y después de a poquito empieza a moverse, porque en el fondo va aumentando también la fuerza. Entonces llega un momento que es capaz de vencer a esa fuerza de roce, al peso, y ahí empieza a moverse. Y ahí después va acelerando hacia arriba. Porque hacia arriba, ya después cuando alcanza el máximo de potencia, porque no alcanza la potencia, ¿cierto? De forma, es como los autos, ¿cierto? Tiene que como que acelerar, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Va aumentando uno la carga del impulso, y ahí después, ¿cierto?, sale acelerado. Gracias, Gonzalo. Ya, perfecto. Gabriel, mira. Aquí, ¿cómo se vería la tercera ley de Newton? ¿Pueden ver eso, cierto, que estoy mostrando ahí? Sí lo vemos, profe. ¿Ya? Gabriel, ¿estás? Sí, ¿Tú podrías ahí darte cuenta dónde está la tercera ley de Newton ahí? ¿O cómo podríamos explicarlo desde el punto de vista de la tercera ley de Newton esto? em, cuando, no sé, cuando se disparan, no sé, ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se disparan? ahí, ahí está la fuerza, ¿no? Cuéntame, ¿qué fuerzas tenemos acá? Te va a ayudar algo, un poquito. Concéntrate en la munición, en la bala. Ya, Ya, la bala, ¿cierto? Sale despedida porque hay una explosión, ¿cierto? sí, Ya, ¿y hacia dónde va esa explosión? ¿Cómo lo hace? Hacia adelante. La explosión va hacia... Veamos. Yo les voy a dar un poquito, a lo mejor no está tan fácil el ejemplo. Esto igual que una bala de una pistola, ¿cierto? Este que está acá el cilindro y la munición va aquí, ¿cierto? Aquí va la munición. Y acá hay un sistema que tiene una chispa, ¿cierto? Hay el gatillo que genera una chispa. Y acá está digamos como la pólvora. Voy a explicarlo más como con una pistola. Y acá hay una pólvora. Entonces cuando uno aprieta el gatillo, se genera un choque de metales adentro, que es como un choque de metal que genera una especie de chispa. Y esa chispa genera una explosión adentro de la parte que contiene la pólvora, y la pólvora estalla. Entonces cuando la pólvora estalla, la fuerza va en todas las direcciones, la verdad. Pero principalmente va a ir hacia atrás, aquí la fuerza. Entonces aquí toda esta fuerza. Teacher, pero por ejemplo, los revólver cuando ya explota, o sea, ¿Ya? como que explota la pólvora, se hace una compresión adentro Sí. y claro, va hacia atrás y después con esa misma presión sale hacia adelante. Exacto, exacto. Entonces ahí Gonzalo, ¿te fijas perdón, Gabriel? Es como una onda. Me gustó más tu primera explicación. Es como que la fuerza va hacia atrás primero, porque, bueno, voy a poner de nuevo la animación ahí. Fíjense que cuando es disparada la munición, ¿qué le pasa al tanque? ¿Se fijan o no? ¿Qué le pasa al tanque? se va para atrás. Se va para atrás, pum, se va para atrás. Y esa es la fuerza que en el fondo nos demuestra que, primero, la fuerza que
que se aplicó para que la munición o la bala saliera despedida, ¿cierto? Saliera disparada, es, ¿cierto? Se va hacia atrás también. En el fondo es como el rebote de esa energía, ¿te fijas? Es la fuerza que la impulsa hacia adelante, es la misma que impulsa todo hacia atrás. Lo que pasa es que la masa del tanque es mucho mayor que la de la bala, entonces se mueve poquito, pero aún así se mueve. Así que imagínense toda la energía que hay ahí metida. Entonces ahí estamos viendo el principio de acción y reacción, porque en el fondo la fuerza que se aplicó para que la bala saliera hacia adelante es la misma fuerza que recibió el tanque, y el tanque por eso se va para atrás. ¿Se fijan? Hay dos fuerzas. Esa es la lógica de esto. ¿Se fijan? Que siempre hay una fuerza opuesta. Ahora, en este caso, podemos ver la fuerza opuesta. Este es el mejor ejemplo que podría darles, quizás. Porque podemos ver que el tanque se va hacia atrás, pues, independiente de la masa que tenga, se va hacia atrás. Porque ahí podemos ver la fuerza opuesta que se genera, ¿ya? Que es como este rebote, como que decíamos, por decirlo de alguna manera. El principio de acción y reacción, ¿cierto? Que es el nombre de la tercera ley de Newton. Muy bien ahí la María Ignacia. Muy, muy buen aporte. Y espérense un poquito. Se me ocurrió otro ejemplo, pero no sé si todos me lo van a entender. Igual lo voy a decir. Cuando uno va a la playa en el verano y se baña, a veces hay algunas olas que son de tamaño intermedio, que son así como ni tan grandes ni tan chicas. Y que uno, ¿cierto? A los que les gusta bañarnos, simplemente las soportamos. Las soportamos. Entonces podríamos decir que cuando viene la ola esa mediana, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno con su cuerpo cuando viene esa ola mediana? Cuando viene hacia ti. ¿Qué hace uno? Como que se impulsa para arriba, no sé cómo explicarlo. Como que la ola te ¿Ya? lleva. Sí, pues si tú no haces nada, la ola te puede botar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Como uno? que uno se choca contra la ola para Uno que ejerza choca contra la ola, la perfecto. fuerza. ¿Cierto? La ola choca con uno, y si uno no le genera la fuerza opuesta, la ola te bota. Pero lo que hace uno, en el fondo, con su cuerpo, es perfilarse de una manera tal, agarrar una postura que sea más estable, para enfrentar la ola, de forma tal de que uno le pone la misma fuerza a la ola con la que la ola viene hacia ti. Y así tú te vas a quedar quieto y no te va a botar. El problema es que cuando la ola es muy grande, tú no tienes la capacidad de tener esa misma fuerza, porque es demasiada masa de agua, y acuérdense que la fuerza depende de la masa. Entonces, cuando la masa es más grande, la fuerza te sobrepasa y tú no puedes simplemente sostenerte y te caes. Entonces, en el fondo, ahí también está la tercera ley de Newton, porque cuando uno soporta la ola, que choca contra uno aplica la fuerza, la misma fuerza que te aplica la ola sobre ti, tú la aplicas sobre la ola. Y de esa manera tú te mantienes en pie. ¿Te fijas? O cuando uno va también, no sé, pues si hay un día muy, muy ventoso, hay lugares en que hay vientos huracanados, pues chicos, de 120, 150 kilómetros por hora. Y si uno no se sostiene, o sea, si uno no aplica la misma fuerza que hace el viento sobre uno, el viento se lo lleva y lo bota. Bota a la gente. ¿Se fijan? Entonces, ese es el principio de la tercera ley de Newton en el fondo, ¿ya? Que también podemos verlo acá, miren. Pensa un poquito, acá. En un elástico. Porque si uno tiene un elástico, a ver, analicemos el tema del elástico. Le voy a pedir ayuda a la Sofía. Sofía Vara, señorita. ¿Cómo está? Hola. Hola, Sofía, que me gusta mucho escucharte. Quería preguntarte, eh, acá, si tú notas la tercera ley de Newton, en el sentido de que, ¿qué pasa con el elástico cuando está en reposo? Mm, Si tú lo- no, o sea, cuando está reposo no hace nada. ¿Ya? Y cuando lo empiezas a estirar, Ah, como que es que no. ¡Ah! tranquila, dale nomás. Ah, o sea, como que se hace más largo. Exacto. ¿Y qué tienes que hacer tú para que se haga más largo? Tú, cuando tú lo vas eh, estirando. Tirar Mira, hacia lados opuestos. ya, exacto, ¿cierto? Tienes que aplicar una fuerza y tú la empiezas, ¿cierto? A hacer en el mismo sentido en que, ¿cierto? Se estira. ¿Y qué pasa cuando tú pierdes el tacto o sueltas? ¿Qué pasa? eh, Vuelve como a su forma original. O se Exacto, la ya, exacto, muy bien.
Pero en el fondo, el hecho de que genere movimiento el elástico significa que está haciendo una fuerza. Entonces, mira, en la imagen que vemos acá, ¿cierto? Imaginemos que acá este dedo no se mueve, ¿cierto? Este está aquí en stop, el primero, el que está a su mano izquierda, está en stop. Y tú solamente estás estirando esta. Esa es la fuerza que tú haces, va para allá, ¿cierto? Entonces, Ujú. cuando tú, por alguna razón, pierdes el agarre, por ejemplo, tú lo estabas tirando y perdiste el agarre. ¿Qué fuerza? O sea, perdón, se va a volver a su forma original, ¿cierto? Pero no sé si notas acá Sí. que acá habría una fuerza que aplicaría, en este caso, ¿quién? Para volver para allá. ¿Quién aplica la fuerza para volver para allá? Mm, como el elástico. Es que Correcto, está como Sofía. en tensión y después se devuelve. Correcto, esa tensión, ¿cierto? La aplicaste tú. Y el elástico está constantemente haciendo una fuerza porque cuando uno estira algo como un elástico, no es tan fácil. O sea, uno tiene que aplicar una fuerza más o menos importante. Si uno hace una fuerza muy débil, el elástico no se estira. Y uno cuando hace más fuerza, el elástico se estira. Pero el elástico siempre, chicos, Sofía, ¿cierto? Te está haciendo una fuerza opuesta. Constantemente te está haciendo como la fuerza opuesta para que tú no lo estires. Está haciéndote como una resistencia, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Entonces, esa fuerza la hace el elástico y va en el sentido opuesto, ¿cierto? A la fuerza que tú aplicas. Entonces, también un elástico es un muy buen ejemplo, muy bien, Sofía, lo hiciste súper bien, para poder entender la tercera ley de Newton. Cuando uno hace una fuerza, también el elástico, inmediatamente cuando yo pierda el agarre, va a ser la misma fuerza que yo hice, pero en el sentido opuesto, y va a salir ¡pum!, disparado para el otro lado, ¿cierto? También pasa con un resorte, ¿ya? Acá este resorte, para que acá arriba ustedes entiendan, acá arriba está fijo, está como, ¿ya? Arriba fijo, y si se fijan acá, se le puso un peso aquí abajo, ese peso, que es una fuerza, ya sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasa, Dani, aquí al resorte? ¿Cómo funcionaría el ejemplo del resorte que está aquí a la derecha? Em, de que hay un peso que lo está estirando, pero el resorte hace una fuerza como para tratar de volver a su posición original. Muy bien, muy bien. Entonces, esa fuerza, porque la fuerza del peso, ¿hacia dónde va aquí? Aquí. Va hacia abajo. Muy bien. ¿Y qué fuerza, y para dónde es la dirección en que la fuerza que hace el resorte? Hacia arriba. Exacto, muy bien. Y, por ejemplo, acá, si el peso de esta estructura que está unida aquí, esta, fuesen 100 newtons, por ejemplo, hacia abajo, 100, ¿qué fuerza estaría haciendo el resorte? Tendría que hacerlo 100 también. También, muy bien, Danisa. Haría 100 también, pero lo haría en el sentido opuesto. ¿Cierto? Sí. Y por eso no sigue estirándose, porque le hace resistencia, ¿se fijan? Y cuando yo después le saco ese peso, esa fuerza se libera, se transforma de energía potencial, se transforma, esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, se transforma de energía potencial, es decir, de energía que todavía no se libera, a energía cinética, que cuando se libera la energía genera el movimiento. ¿Se fijan? Y en ese caso, se fijan, la fuerza se generó por ese peso. Muy bien, Danisa. Entonces ahí espero que a lo mejor le haya quedado más claro con estos dos ejemplos, ya que los materiales que son elásticos también les pasa eso. Tengo otro ejemplo. Bri, quería pedirte un poquito de ayudita. ¿Cómo está, Bri? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, gracias, todo bien. Quería que te imaginaras, ¿ya? Que tú tienes un slime, así un slime de estos bien así como viscosos, no sé cómo decirlo, bien slime. Ya. Una pelotita, ¿ya? Y tú con todas tus fuerzas pescas ese slime y lo tiras contra la pared. Así. ¿Qué crees que le pasa al slime? Se va a quedar pegado en la pared. ¿Ya? Podría ser, ¿sí? ¿Y qué más crees Sí. que le va a pasar? Sí, podría ser que se quede pegado. Quizás sí, quizás no. ¿Y qué más le va a pasar? Se puede caer también. ¿Ya? ¿Y qué le pasará si tú le hiciste una forma de una pelotita? Una forma
de una Va a esfera. estar aplastado. Va a quedar aplastado, perfecto. Ya se va a deformar en el fondo, ¿cierto? Sí, ¿Y por qué se deforma? porque lo tiré con fuerza. ¿Y quién hace la fuerza para deformarlo? Porque cuando tú lo tiraste, todavía no se deformaba, ¿cierto? Mm, Aún no se deformaba. Salió como pelotita. ¿Y por qué se deformó? Sí, porque se tiró a la pared. Entonces, ¿quién es el que hace la fuerza que deforma a la pelota, al slime? Eh, Porque si uno ¿La mira, mano? porque claro, tú hiciste la fuerza primero, ¿cierto? Tú hiciste la fuerza. Y Sí, cuando chocó con la pared, ¿quién hizo la fuerza? Porque cuando chocó con la pared se deformó, ¿cierto? El sí. slime. ¿Quién hizo la fuerza para que se deformara el slime ahí? Cuando llega a la pared. Eh, la pared. La pared, muy bien, Bri, es la pared. Y la pared por eso, donde está la zona de contacto con la pelota, la deforma. Y la zona que no contactó con la pared sigue intacta, quedó igualita, ¿cierto? Porque Sí, si idealizamos un poco, quizás esa pelotita de slime va a quedar aplastada en donde estuvo contacto con la pared. Y es porque la pared le hizo una fuerza. La misma fuerza que tú hiciste, la hizo la pared sobre la pelota. Y eso generó que la mitad del slime, más o menos seguramente, o si es muy fuerte, quizás el slime se va a romper entero, se va a hacer mil pedazos, pero en el fondo es por la fuerza que hizo la pared. Muy bien, Bri. Es porque la pared hizo una fuerza ahí. ¿Ya? Así que eso es, te fijan ahí, la tercera ley de Newton. Habla de que siempre hay una fuerza opuesta, ¿ya? Que se genera cuando hay una fuerza, y esta fuerza tiene la misma magnitud que la fuerza que se aplicó en un principio, pero va en el sentido opuesto. Entonces, la acción y reacción, también se le llama a este principio, acción y reacción. Bueno, finalmente, para terminar mi instrucción, para que ustedes puedan hacer su tareita, dice acá, Susana se encuentra sobre una patineta, inicialmente en reposo, ¿ya? Voy a intentar hacer un dibujo de esto. Entonces ahí tenemos el piso, y cierto, aquí está la patineta, y dice que está en reposo Susana, aquí está Susana, y dice que ejerce una fuerza sobre un muro para impulsarse, o sea, como que... En el fondo aquí es como que había una pared y Susana estaba aquí, ¿cierto? Y estaba, no sabemos si estaba parada o estaba sentada. Yo voy a imaginar que estaba sentada. Entonces, aquí estaba acostada, por ejemplo, así como uno está de body, estaba así acostada y con las piernas. Dice que hizo una fuerza de 700 newton sobre un muro, o sea, hizo una fuerza ella para allá de 700 newton. Porque después dice, como resultado, adquiere un movimiento hacia atrás, dice, hacia atrás. Parece que ella estaba mirando para el otro lado, estaba mirando hacia la pared. Estaba mirando hacia la pared. Y cuando se impulsó, mirando a la pared, salió hacia atrás, ¿cierto? Así, como, imagínense que acá soy yo como Susana, y estoy arriba de la patineta, y aquí está la pared. Hizo esto, hizo una fuerza así, sobre la pared y salió para atrás. Eso me está diciendo. Después dice, si la masa conjunta de Susana y la patineta es de 70 kilogramos y la fuerza de roce estático, ahí la vamos a despreciar, ¿ya? Voy a ponerle aquí. Para que sea más fácil el problema. ¿Qué aceleración ganará el sistema? Wow. Veamos entonces qué pasa acá. Ya hicimos la descripción como de la situación. Entonces veamos qué pasa ahora con los cálculos, ¿ya? En el fondo hay que pensar que, de acuerdo a... ¿Cómo hacer el dibujo nuevo mejor? Más bonito. Siempre es bueno, cuando uno se plantea una situación, tratar de esquematizar un poquito de qué es lo que está pasando. Este es el piso. Vamos a hacerlo más bonito. Estaba muy feo, me digo.
Esta es la pared. Y acá está la, la patineta. La patineta aquí. Ahí está la patineta. ¿Cierto? Y bueno, aquí voy a tener que dibujar nomás, no me va a quedar otra. Aquí está la. Vamos a hacer solamente el cuerpo de la cabeza de ella nomás para que sea más fácil. Y ella hizo una fuerza para allá, ¿cierto? La hizo. Vamos a ver con amarillito. Dice que hizo una fuerza para allá, ¿cierto? De 700 newton. Y dice que como resultado, aquí hay un movimiento hacia atrás. Entonces, movimiento hacia atrás. Sale para el otro lado. Sale para allá. Estoy haciendo esto por si hay alguien no entendió un poco el tema. Para que les quede más claro. Entonces, esta es la situación. Hizo la fuerza de 700 newton y salió para allá, ¿cierto? Bueno, se me desarmó el mono, pero más o menos así la situación. ¿Entienden? Hizo la fuerza para allá y salía para el otro lado. Como los que explicamos al principio de la clase. ¿Se entiende el problema? Sí, Así es. teacher. Ya. Entonces, esto lo voy a hacer yo, ya para ayudarle un poco. Solamente quise, perdón que me muera un poquito ahí, pero para que sea más fácil de entender. Entonces dice que la masa conjunta de Susana y la patineta de 70 kilogramos y que la fuerza de roce estático se desprecia. ¿Y cuál es la aceleración que ganará el sistema? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Quería saber cómo hacerlo? Eso se hace con fórmulas de la clase pasada, ¿no? Sí, correcto, porque acá cuando hay que pensar que si estoy hablando de la tercera ley de Newton, significa que la segunda y la primera ley también andan medidas. Efectivamente. ¿Cuál sería la fórmula, como dice usted, que hay que pensar acá? Ya, yo lo voy a intentar. Bueno, Primero, la aceleración es la fuerza dividido por la masa, ¿no? ya, Pero es como la fuerza, es que según yo habría que dividir 700 en 70, ¿o no? 700 en 70. Veamos. Porque como no hay roce o no sé, no me sale cuál es el dato del roce, ¿Ya? eh, no podría saber cuánto hay que restarle a la fuerza, porque dice que el Efectivamente. roce se desprecia. Entonces, puedo analizar que la fuerza de peso y la normal están en equilibrio, o sea que son cero, ¿Ya? porque según lo que estoy viendo, no está ascendiendo ni está descendiendo en el eje Y, creo. Correcto. Entonces puedo decir que la X se está aplicando 700 newtons y me dice que el roce se desprecia. Entonces puedo dividir 700 en 70, ¿no? Ya. Está súper bien tu explicación, Ali. Y lo entendiste perfecto. Súper bien, súper bien. ¿Ya? Está bien planteado todo. Sin embargo, quiero también preguntarle a otros compañeros a ver si entendieron, ¿ya? Ujú. Voy a preguntarle a algunos que no le he preguntado hoy día. Eh, a ver, alguien que no haya escuchado hoy día. Matías Béjar, ¿usted, señor Matías, Sí, Víctor. entiende cómo va a ser el problema? Matías, No mucho. no mucho. ¿Qué entendiste? De acá, mira. Yo te ayudo. Primero, dice que adquiere un movimiento hacia atrás, ¿cierto? Que sea como para el otro lado. ¿Por qué se va Sí. para el otro lado el cuerpo ahí? Eh,
acuérdate que ella estaba como al lado de una pared, así imagínate como yo, Se mira, impulsó. Sí. ¿cierto? Estaba aquí la pared, ahí. Hizo esto ella, como que hizo esto, y salió hacia atrás. ¿Por qué? ¿A dónde vemos la tercera ley de Newton ahí, Matías? En, en la fuerza que está en contra. Y ¿Y hacia dónde apunta la fuerza que va en contra? hacia atrás. Hacia atrás. ¿Aquí te refieres a la derecha o a la izquierda con hacia atrás? A la izquierda. A la izquierda. Ya, hacia la izquierda es la fuerza que hizo Susana sobre la pared, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué salió? Si hizo la fuerza hacia la izquierda ella, ¿por qué salió a la derecha? Eh, no sé. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a pedirle ayuda a un compañero o compañera, ¿ya? Gracias, Matías. Después te volveré a preguntar si entendiste, ¿ya? Y si no, lo volvemos a ver, ¿te parece? Ya. Fran, ¿tú me podrías ayudar un poquito acá? Estimada Fran, que está por ahí. ¿Sí, profe? ¿Sí? ¿Cree usted que me puede ayudar aquí? ¿Con qué parte? Analizando Justo por la qué... L. Ya, el compañero quedó, ¿cierto? Acá, claro, hasta que la Susana hizo el movimiento hacia la pared, hacia la izquierda, ¿cierto? En lo que estamos viendo, pero salió hacia la derecha. Entonces esa parte como que les cuesta entender un poquito. ¿Por qué se hizo la fuerza hacia la izquierda? Salió para la derecha. Porque hizo una fuerza con el pie, ¿cierto? No sabemos si lo hizo con el pie o con la mano, pero se impulsó, dice aquí. Ya, pero a la izquierda es como que ya como que lo empuja y hace que se vaya hacia el otro lado por como es que no sé cómo explicarlo, profe. Pero como hace una fuerza hacia un lado sin como ay, es que de verdad que no sé cómo explicarlo. A Tranquila. ver, espera. Tómate tu tiempo, no hay ningún apuro. Tranquila. Si quieres te ayuda un poquito. ¿Te ayuda un Ya. poquito? Ujú. Ya. Acá la fuerza la aplicó hacia la izquierda, ¿cierto? Creo que estamos claros y salió hacia la derecha. Entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, no, perdón, a la segunda ley, no estaba bien, a ver, espérate, a la segunda ley de Newton, cuando tú aplicas una fuerza neta sobre un cuerpo, el cuerpo adquiere movimiento en la misma dirección de la fuerza. Y eso quiere decir que si salió a la derecha, tiene que haber una fuerza que va hacia la derecha. Esa que estoy dibujando yo ahí. En el fondo hay otra Entonces fuerza, ahí y esa la fuerza, pared era la ya, que hizo la fuerza hacia el otro lado cuando ella aplicó hacia la izquierda. muy bien. Entonces como estaba la pared hizo la fuerza hacia la derecha y se fue para ahí. Claro, esta fuerza que está aquí abajo es la fuerza que hizo, fíjense lo que voy a escribir aquí abajo, la Susana sobre la pared. Pero, como dijo la Fran ahí, hubo una fuerza hacia la derecha que mandó para allá, ¿cierto?, a Susana, que fue la fuerza que hizo la pared sobre Susana. Entonces, ahí está la tercera ley, ¿se fijan? Diciéndome que hay una fuerza opuesta en el sentido, pero con la misma magnitud a la fuerza que aplicó, en este caso, Susana, sobre la pared. Así que la pared hizo una fuerza sobre Susana y por eso salió para allá, ¿cierto? Salió hacia la derecha. ¿Está bien, Fran? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya, súper. ¿Y tú, Matías, entendiste ahí la lógica? Sí. Muy bien. ¿A qué me lo he escuchado hoy día? A ver. Te he escuchado a todos los demás. Teacher, Dígame. si no, si en un problema no se me dice cuál es la cantidad del roce cinético ni no puedo sacar la fuerza de roce. Acá si te O hubieran dado el sea, coeficiente de roce, mira, acá, eso, el coeficiente. Ujú. si te hubieran dado el coeficiente de roce, podríamos haber calculado el problema también, porque acá el movimiento se generó hacia la derecha. Entonces, si hubiera fuerza de roce acá, o coeficiente de roce, tendrían que darnos el coeficiente de roce estático, que es cuando todavía no empieza el movimiento. Entonces ahí, ese coeficiente de Ah, roce ya. iría para allá. Entonces, a esta fuerza que hace la fuerza de la pared sobre Susana, tendríamos que restarle la fuerza de roce, si es que la hubiera.
Entonces no serían 700, porque acá en el fondo, Matías, todos, ¿cierto? Lo que estamos diciendo en el fondo que la fuerza de la pared es la misma intensidad que la fuerza que hizo Susana. Entonces son 700, que van hacia la derecha. Entonces acá lo que tendríamos que hacer, Ali, tendríamos que restarle esa fuerza de roce si es que la tuviéramos. A los 700 que teníamos, tendríamos que haberle restado la fuerza de roce, pero no la sabemos, porque estamos despreciándola. Pero si tuvieran dado el coeficiente de roce estático, simplemente lo hubiéramos calculado con la normal, ¿cierto? Como lo hemos hecho antes. Calculamos la normal con el peso, ¿cierto? Anulando con el peso y lo multiplicamos por el coeficiente de roce estático y se lo restamos a los 700 al resultado. ¿Me entienden lo que digo? ¿O muy Ok, enredado? ¿Sí? gracias, teacher. ¿Ya? Sí, entendí. Súper. Entonces, finalmente acá, como dijo el compañero, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces la aceleración, esto ya lo había dicho el Ali, excelente Ali, es la fuerza partida por la masa. Así que acá, la fuerza, si ustedes se fijan, serían 700. Y la masa, ¿cierto?, de Susana, conjunto con la batería, son 70. Entonces ahí se dividen los 70. Y ahí, ¿cierto?, el resultado van a ser 10 metros partido por segundo al cuadrado. Acuérdense la unidad de medida de la aceleración. No se olviden. Así que, bueno, ahí quedó medio feo. No puedo escribir muy bien con el mouse, pero más o menos así quedaba el problema. ¿Ya? Así que acá, en los problemas que vamos a hacer por hoy día, como están bien sencillos, vamos a despreciar la fuerza de roce, ¿ya? Para que no se enreden. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Es que la fuerza de peso no influye, Buena o es pregunta. la masa, o como... Sí, tienes razón. Por supuesto que influye acá. La fuerza de peso está presente, ¿cierto? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, acá arriba, mira. Este es el diagrama de cuerpo libre. No es chueco, pero es el diagrama de cuerpo libre. La fuerza de peso, vamos a usar otros colores, ¿ya? Por ejemplo, el morado. La fuerza de peso está, ¿cierto? Está apuntando hacia abajo. Ese es el peso. Pero como el movimiento se genera en el eje X, ¿cierto? En la horizontal, significa que la suma de las fuerzas, esto lo dice la primera ley de Newton. Si dice que si no hay movimiento en el eje Y, en el fondo, significa que la sumatoria de las fuerzas del eje Y es igual a ¿Cero? a 0. Entonces significa que la fuerza del peso y la fuerza normal, que es la única fuerza que vemos en el eje Y, las únicas, son iguales. Ya, Entonces se teacher, están anulando. gracias. ¿Ya? Y la otra fuerza, ¿cierto?, que vemos acá, simplemente sería, bueno, la que va para allá, pero ya vemos que rebota, entonces sea como para allá. ¿Cierto? Los 700 para allá. Y eso es, ¿cierto?, lo que ocurre finalmente. Porque acá tenemos que centrarnos en el cuerpo de Susana, ¿cierto?, que es la carita feliz. Entonces Susana ahí, si bien es cierto, hace una fuerza para allá, la fuerza la recibe esta fuerza de 700 de la pared. Entonces esa es la que la impulsa hacia allá, y después, ¿cierto?, sabiendo la masa, sacamos la aceleración, ¿cierto?, dividiendo la fuerza en la masa, como decía la segunda ley de Newton, ¿cierto?, que es lo que hicimos ahí. Entonces los problemas que les propuso hoy día son parecidos a esto, ¿ya? Tenemos que ver o pensar de que la fuerza que se aplique en una dirección por un cuerpo va a haber siempre una fuerza opuesta, con la misma intensidad, con la misma magnitud, ¿cierto?, pero en el sentido opuesto. De hecho acá, si fuese muy, muy estricto, como dice que Susana, ¿cierto?, adquiere un movimiento hacia atrás, tendría que colocar como que mis resultados son menos 10 metros partido por segundo. Porque sale como hacia atrás, ¿se fijan? Como al revés, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pero bueno, ese es el resultado. Y bueno, hoy día estoy contento porque lo escuché a todos, aunque sea un ratito. Y quiero, ¿cierto?, también, voy a dejar de grabar ahora.